9:08 de la mañana, volvemos allí al Palacio Legislativo con María José Pino. Te vemos, te escuchamos, Majo. Sí, el sol todavía está detrás de las nubes, por lo tanto seguimos pasando frío acá en las inmediaciones del Palacio, pero para acompañarme traje al diputado Sabini. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, en algunos meses se va a discutir ya aquí en el Parlamento Nacional la ley de presupuesto que está siendo analizada ahora por el Poder Ejecutivo. Ustedes ya han tenido algunas reuniones con autoridades de la educación. Se ha advertido que lo que se quiere es invertir más en educación secundaria porque hay una disparidad con la inversión que hay en primaria. ¿Qué se sabe? Bueno, el Parlamento tiene dentro de sus funciones más importantes la aprobación presupuestal, ¿sí? Hace unos días recibimos a las autoridades de la educación. Si uno analiza lo que es la inversión, la educación media sobre todo, y lo comparamos con la educación pública y la privada, con lo que nos encontramos es que la educación privada invierte el doble de lo que invertimos en la educación pública. Y eso se agrava si uno mira quiénes son los que van a la educación pública, que son los sectores más desfavorecidos. Entonces, la inversión en educación, y en particular en la educación media, tiene que ver no solo con la educación y con el salario que reciben los docentes y los estudiantes, sino también con la calidad democrática. Es decir, las diferencias que tenemos entre un estudiante de educación media público y privada es muy grande. Si miramos, por ejemplo... ¿Es esa diferencia en número? Es el doble. ¿Sí? La inversión en un estudiante privado es alrededor de 95.000 pesos y la inversión en un estudiante público alrededor de los 56.000 pesos. Esto con los datos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Entonces, tenemos que generar no solo una mayor inversión en la educación media, que todos los uruguayos entendemos, y creo que en esto hay un acuerdo bastante importante, en que los desafíos más grandes los tenemos en la educación media, pero no solo en aumentar, digamos, la dotación salarial de los docentes, sino también en aumentar la disponibilidad locativa. Es decir, miremos la red de escuelas públicas que tenemos en el país, comparémosla con la red de liceos públicos o de escuelas técnicas y nos vamos a dar cuenta que todavía nos está faltando mucho. Y bueno, Muchas más escuelas que liceos. Sin duda, hay 2.5 escuelas por cada centro de educación media, más del doble, casi el triple. Entonces, ese es otro de los aspectos que tenemos que avanzar. Y todas esas cosas implican más recursos, ¿sí? Aumentar el número de horas docentes, aumentar el número de salones, los metros cuadrados y la oferta educativa. Es decir, no es lo mismo tener un taller en un centro de estudio que no tenerlo, o tener un gimnasio que no tenerlo. Por lo tanto, todas esas cuestiones, bueno, van a ser abordadas probablemente en la propuesta del Poder Ejecutivo y las vamos a estar analizando. Ahora, cuando se invierte más en infraestructura, por ejemplo, a nivel de secundaria, también se debe tener en cuenta que se van a necesitar más docentes. Y hoy la carencia de docentes es importante por la falta también de dignificación, se puede decir, de la carrera y de salarios, evidentemente. Sí, hay que jerarquizar la tarea docente, ¿no? Y hay dos aspectos que son centrales en la jerarquización. Uno es el salarial, es decir, nadie se va a sentir jerarquizado en su tarea si no recibe una buena remuneración. En los últimos 10 años el salario docente aumentó alrededor de un 50% en términos reales, es decir, por encima del costo de vida. Y eso es muy bueno, pero ese proceso debe continuar. El otro aspecto es la formación y tenemos que avanzar en una formación docente que sea de carácter universitario. ¿Esto se ha descartado en principio por la ministra en las últimas horas? Sí, lo que se ha descartado es la creación de la Universidad de Educación. Y bueno, se van a estar haciendo algunos planteos en materia presupuestal para ver cómo mejoramos la formación docente. Hay que recordar, en primaria tenemos prácticamente el 100% de titulados, ¿sí? De maestros titulados. En secundaria estamos en un 42%, es decir, tenemos una brecha muy grande y eso también repercute lógicamente en la educación que reciben los estudiantes y por eso también tenemos que apostar dentro de las prioridades presupuestales a aumentar la titulación del cuerpo docente. Con respecto al presupuesto y al dinero propiamente dicho, ya hubo muchos conflictos por parte de los gremios de educación, se avecina en otros en caso de que no haya un compromiso por parte del gobierno. A nivel parlamentario hay un compromiso que se va a cumplir con esto que advertía el programa del 6% para la educación. Sí, el trabajo de la bancada va a estar enfocado dentro del programa del Frente Amplio. Y el programa del Frente Amplio establecía claramente la necesidad de ir hacia el 6%. Pero
Probablemente el 6% no sea suficiente, ¿no? Es decir, Uruguay está invirtiendo en educación relativamente como el resto de América Latina hace algunos años, hace 5 o 6 años. Y si nos comparamos con los países desarrollados, tenemos un tiempo perdido de muchas décadas, ¿sí? Es decir, Uruguay invirtió poco en educación durante 30 o 40 años. Entonces, seguramente que tengamos que todavía hacer un esfuerzo más grande. Bueno, el objetivo programático es llegar al 6% como un piso para la inversión educativa en el Uruguay. No nos va a resolver todos los problemas, ¿sí? Pero es una condición sin igual. Es decir, podemos hacer muchas cosas bien, pero en algún punto necesitamos más recursos. ¿Se van a atender los reclamos de los docentes para terminar? Bueno, pensamos que nos vamos a acercar mucho al reclamo docente. El ideal no lo tenemos y todavía los números tampoco, pero pensamos que vamos a estar muy cerca. Muchas gracias. Bien, algunos de los puntos entonces a nivel parlamentario sobre esta discusión, a nivel de presupuesto que ya se está dando a nivel del Ejecutivo y que en pocas semanas, se puede decir, se va a dar a nivel legislativo, con números que son importantes y que ponía sobre la mesa el diputado, ¿verdad? La diferencia entre la inversión que se da para un estudiante del liceo público y uno del liceo privado y la diferencia de inversión que se da en infraestructura a nivel primaria y secundaria. Algunos de los puntos que es importante reflexionar y tener en cuenta.